Y pues bueno, no sé ustedes, pero yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me ausenté pues ya como casi un mes y medio de no vernos. Y yo estoy muy contento porque los puedo ver. Ustedes son mi familia en Cristo, mi familia eterna por la gracia de Dios. Y doy gracias a Dios porque pues Dios ha sido fiel en sus vidas y hoy nos permite reunirnos, celebrar a nuestro Señor Jesucristo, celebrar cuán maravillosa ha sido su gracia, su amor. El verles es que Dios ha sido bueno con nosotros y acabamos de adorar a nuestro Dios y acabamos de decirle también que queremos más de su voluntad, de nuestras vidas, pero también le pedimos que nos renueve, nos renueve. Él es el único que nos va a renovar y es precisamente el mensaje de esta mañana. Y además que estoy muy contento porque fui a ver a mi familia está bien, mi familia, mis padres, mis hermanos, mi sobrina, pude ver a mis amigos, Dios me llevó y me trajo con bien, Dios ha suplido mis necesidades, Dios ha, sobre todo a nosotros algunos de nosotros que somos estudiantes, Dios suplió, nos proveyó un año más, concluimos un año escolar, pero también iniciamos un año escolar más. Entonces estoy muy bendecido, muy contento de regresar. Ya, como ustedes saben, ya comencé mi tercer año, ya solamente me faltan 2 años más. Entonces ya vamos a la mitad. Estoy muy contento con Dios y sobre todo porque hoy los puedo ver y hoy me da el privilegio un privilegio inmerecido de ser portavoz de su palabra, de ser portavoz de la palabra de nuestro Dios. Y no sé si dieron cuenta, pero hoy no vengo de traje. Normalmente vengo de traje, pero hoy no vengo de traje. No porque se me haya olvidado, sino porque hoy represento algo muy importante. Hoy vengo de color vino y es lo que Dios ha hecho conmigo. Hoy vamos a ver el vino, cómo Dios convirtió el agua en vino. Y hoy quiero representar eso, cómo Dios me cambió, ha cambiado y ha cambiado sus vidas también y nos ha convertido en un vino nuevo. Es por eso que hoy vengo de color vino. Y bueno, además, hermanos, no sé a cuánto estamos no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos a cuántos meses de acabar el año. 4 meses que se pasan así. Ya se pasaron que 8, tan rápido, ¿verdad? 8. Y estamos a 4 meses que son a la vuelta aquí de la esquina. Pero normalmente, antes de acabarse el año, a lo mejor como mexicanos no lo hacemos tanto, pero muchas personas lo hacen. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos como a renovar nuestros votos, empezamos a colocar nuestros propósitos de año nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El próximo año voy a empezar una carrera, el próximo año pues quiero hacer ejercicio, el próximo año quiero estudiar esto, el próximo año quiero aprender alguna receta, quiero aprender a cocinar, quiero aprender mecánica, quiero portarme bien, ¿no? Quiero dejar algún vicio, por ejemplo, ya no quiero estar tanto en Facebook o algún vicio que tengamos, la coca, me tengo que cuidar, me voy a poner a dieta, ¿verdad? La coca, aunque no lo crean, hay que dejarlo un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos a pensar esto, no? Porque lo que queremos es renovarnos, ¿no? Renovar nuestra vida para mejorar. Pero lamentablemente no pasa ni la mitad del año y ¿qué es lo que pasa con nuestros nuevos propósitos? Muchos de ellos, sobre todo el ejercicio, el cuidado de la salud, ¿qué es lo que pasa? Pues no se llevan a cabo. ¿Y saben por qué? Uno de los motivos es porque no ponemos a Dios primero, pero también porque no somos persistentes, pero también esto nos da a relucir que sin Dios y sin constancia y disciplina no podemos hacer las cosas. Y regresamos otra vez, al final volvemos a sentirnos viejos, regresamos al mismo lugar donde comenzamos, nos sentimos tanto nuestra situación como nosotros mismos como viejos. Y la única manera, como ya lo dije, la única manera realmente de ser nuevos es que seamos renovados por Jesús. Incluso muchos de nosotros queremos ya dejar de hacer muchas cosas,
de ser más responsables, de proteger o cómo tratar mejor a mi cónyuge o a mis hijos. Ya quiero ser un mejor padre o incluso quiero ser un mejor hijo. ¿Cómo tratar con mi familia? Bueno, la única manera de que nosotros podemos ser renovados es por Jesús. Y hoy quiero hablarles, hermanos, de Jesús, quien es quien nos renueva nuestras vidas. Y les invito a que abran su Biblia, abramos nuestras Biblias en Juan 2. San Juan 2, y vamos a leer del 1 al 11. Creo que sí lo tienen, ok, muy bien. Juan 2, del 1 al 11. Les invito a que ahí ustedes me sigan con su vista mientras yo leo. Y dice la palabra de Dios, Juan 2, del 1 al 11. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrásala, y se lo llevaron. Cuando el maestrásala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús de Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyentes en él. Y sus discípulos creyeron en él, perdón. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, y sus hermanos, y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar. Señor, abre nuestra mente, que tu Espíritu Santo sea quien nos dé el entendimiento y que lo podamos comprender, y no solamente comprender, sino practicar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Hermanos, levante la mano quien ha escuchado este gran hecho, que han escuchado anteriormente esto, de que Jesús convirtió el agua en vino. A ver, es muy conocida, pueden bajar su mano. Es muy conocida este milagro de Jesús. Y hoy quiero abordar, no precisamente como siempre lo hacen algunos, que nada más ven el milagro, ¿no? ¿Cómo es que Jesús, mira, convirtió el agua y lo convirtió en vino? No quiero abordar el tema desde esta perspectiva, el simple hecho de que lo hizo, sino que hoy quiero abordar al menos 3 puntos en que lo que acabamos de leer, cómo es que Jesús renueva nuestras vidas. Y la primera, hermanos, es que el primer lugar es que Jesús renueva nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Recuerden que durante todos los milagros de Jesús, hacía un milagro, pero tenía una enseñanza. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes, ¿recuerdan? Él dirige su atención a Cristo, pero él dice: yo soy el pan de vida. ¿Recuerdan cuando él curó al ciego? Pero cuando Jesús lo hizo, él también enfatizó y dijo: yo soy la luz del mundo. Pero recuerdan también cuando
hizo la resurrección de Lázaro, este gran amigo de él. Bueno, él hizo y enfatizó que Jesús es el dador de toda vida espiritual y física. Y así que de la misma manera, Jesús nos muestra algo aquí. ¿Qué es lo que nos muestra aquí? ¿Por qué Jesús convirtió el agua en vino? ¿Será que Jesús es vino o qué será? A la primera leída, pues uno no lo puede captar, pero cuando uno se pone a meditar en realidad qué es lo que Dios nos está tratando de decir aquí, podemos encontrar algo muy importante, hermanos. Y créanme que yo no lo conocía hasta que lo medité y profundicé más en lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Y esta mañana no quiero abordar, sí, Jesús estaba en una fiesta, pero no quiero abordar el hecho de que Jesús estaba en una fiesta, estaba con sus amigos, los discípulos, estaba con su madre, estaba incluso pues celebrando, estaba muy contento, incluso estaba tomando vino. No quiero abordar desde esta perspectiva, no, sino que lo que quiere decirnos Juan aquí es que el milagro que hizo Jesús es la prueba de la autoridad y la majestad divina de Jesús. O sea, nuestra atención debe enfatizarse no en lo que hizo Jesús vino, lo que, bueno, es que sí, multiplicó, ¿no? O más bien hizo el vino para que siguiera la fiesta, ¿no? En realidad no ese es el mensaje. No es el mensaje. El mensaje va en que al conocer que Jesús hizo vino, de dónde lo hizo y por qué hizo vino ahí en ese lugar, nos muestra la autoridad, ponga atención, y la majestad divina de Jesús. Jesús es Dios. La atención del espectador se dirige por completo a Jesús. Él es el hacedor. Observen, hermanos, que todo lo demás queda a un lado. Aquí Juan no nos dice, el novio se llamaba fulanito de tal, la novia se llamaba Juanita, ¿no? Aquí no nos dice quiénes eran los padrinos, aquí no nos dice que María, pues bailó o no bailó, cuántas vinas se aventó, no. Aquí Juan nos enfatiza que Cristo aparece en todo su esplendor, todos los demás quedan asombrados. Vayan por favor conmigo al versículo 6 y nos dice que estaban allí, fíjense, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Saben cuál es el rito de la purificación de los judíos? ¿Sabe por qué Jesús ahí, en esas tinajas de piedra, hizo el agua a vino? Vean, el agua de esas tinajas, fíjense, de esto consta el rito. El agua de estas tinajas se utilizaba para la purificación ceremonial, de las cuales los judíos insistían mucho. O sea, ellos se lavaban ahí las manos, pero hermanos, no crean que era por higiene. No es como nosotros que ahorita, ¿saben qué? Vamos a lavar las manos porque vamos a comer, por el higiene, por nuestra salud, no. Sino ellos creían que al hacerlo se quitaban toda la contaminación de todo lo que tocaban y contaminaba su espíritu. Y al lavarse ellos las manos, también se lavaban sus pecados. Fíjense. Y esto eran los judaizantes. No se les hace familiar esto. O sea, como que lavándonos las manos, ellos purificaban su vida de todo lo que ellos, por ejemplo, si alguien tocaba este micrófono, alguien que no era judío, lo contaminaba. Entonces, pues tú no sabías, cuando agarrabas un objeto, quiénes lo había agarrado y por ende se contaminaba. Ellos pensaban que de esa manera ellos se contaminaban y es por eso que se lavaban las manos. Básicamente esto es un fetiche, hermanos, que actualmente todavía, lamentablemente, la religión de los
que están en Medio Oriente, se me fue la palabra, el Islam todavía lo sigue haciendo. El Islam todavía lo sigue haciendo. Todavía incluso para entrar al templo, ellos tienen ahí un lugar para lavarse las manos, se lavan la frente, se lavan el cuello, se lavan los pies, se lavan las manos. ¿Por qué? Porque de esa manera entran más purificados. Este es un fetiche, hermanos, en realidad no. Y este fetiche fue impuesto no por Dios. Este fetiche fue impuesto por los mismos hombres, no por Dios. Incluso Jesús posteriormente, si recuerdan, confrontó este fetiche. Vaya por favor conmigo a Marcos 7. Marcos 7 del 1 al 8. Marcos 7 del 1 al 8 y después del 14 al 15. Le voy a dar lectura. Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo que algunos de los discípulos de Jesús 7, del 1 al 8, que algunos de los discípulos de Jesús comían pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, y los condenaban, por los que los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pongan atención, fíjense, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando de mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y de hacéis otras cosas mucho semejantes. Vaya por favor conmigo al 14. Y llamando así a toda la multitud, Jesús llamó a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Fíjense, ¿qué es lo que hacían los judaizantes? No solamente se lavaban las manos, sino que lavaban los utensilios de comida. Y bueno, eso es bien si lo hablamos desde la higiene, ¿no? Eso lo hacemos. Pero ellos lo hacían de manera de quitarse esa contaminación que afectaba su espíritu y su alma, ¿no? Pero vean cómo es que Jesús los confronta aquí. Él dice, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Y posteriormente, aquí mismo, hermanos, en Marcos, Jesús empieza a hablar que toda la fornicación, los malos pensamientos, todo proviene del interior del hombre. O sea, lo que contamina el hombre es lo que sale de nosotros. Pero bueno, regresemos a lo que hizo Jesús con este fetiche. Y desde aquí Jesús empieza a aclarar. Fíjense, Él hizo del agua contaminada e inmunda, la transformó en algo valioso que es vino. O sea, no fue el hecho de que Jesús hizo vino nada más porque sí. No fue solamente que hizo más vino para que sus amigos y los novios y los familiares de los novios tuvieran que beber. Porque no vamos a abordar el tema de que, el vino, no, que
en la actualidad el vino no es el mismo que en el tiempo de Jesús, ¿no? Actualmente el vino le agregan no sé qué tantas cosas, incluso el vino no es lo mismo que la cerveza, entonces no hay de alguna comparación el vino que en el tiempo de Jesús se utilizaba como algo especial, algo simbólico también, que en la actualidad. Pero no sé si usted ya se dio cuenta, Jesús no convirtió el agua que estaba ahí nada más, que estaban en pura, sino que Jesús convirtió el agua contaminada. O sea, contaminada, entre comillas, contaminada por los pecados y la inmundicia que tenían los judíos. Y ahí ellos ahí se lavaban sus pecados. Fíjense. Y me llama mucho la atención cómo desde aquí, hermanos, Jesús transforma algo contaminado e inmundo, entre comillas, y lo eleva y lo transforma y lo renueva en algo muy importante que es el vino. Y no cualquier vino, hermanos, sino el mejor, de mejor calidad, porque Él es Dios. Y esto lo comprobamos porque, si se dan cuenta, los sirvientes que estaban ahí e hicieron lo que Jesús les dijo, Jesús le dijo, llévense este vino para que lo pruebe, ¿quién? Maestresala. ¿Quién es este Maestresala? El encargado del banquete. Él no era un simple organizador, él sí conocía, era un conocedor de todo lo que hacía y era un conocedor del vino. Entonces, él, cuando el Maestresala lo probó, dijo, oye, ese es un buen vino. Fíjense cómo es que Dios, de lo que para la gente es inmundo, Dios lo transforma en algo precioso y de calidad, ¿no? ¿Saben, hermanos? Así es nuestra vida. Nuestra vida contaminada, inmunda, por las cosas tan negras que incluso, sí, ciertamente hemos hecho. ¿Cómo es que Jesús puede renovar nuestra vida? Incluso muchas de las personas, incluso familiares, incluso entre comillas amigos, nos ven como algo inferior, ¿no? Inmundo. Pero ¿cómo es Jesús? Así como transforma algo inmundo, el agua contaminada, no contaminada de higiene, sino contaminada por las mentes y el fetiche que tenían los judíos, lo transforma en algo precioso. Y de la misma manera, hermanos, nuestro Dios ha hecho eso con nuestras vidas. Jesús puede renovar nuestra vida de agua inmunda, contaminada, a un vino. De estar alejados de Dios a ser hijos de Dios. Imagínense, esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que debemos dar gloria a nuestro Salvador Jesucristo, de que por su misericordia ahora somos hijos de Dios. Él es el único que puede renovar nuestra vida, hermanos. Él es el único que puede renovar nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús, en vez de utilizar esta tinaja o este lugar donde los judíos se lavaban las manos y estaba, entre comillas, contaminada por todo lo que habían tocado y los pecados, ¿por qué Jesús utilizó esta agua y no utilizó la agua pura que estaba allá, de donde sacaron el agua para rellenar acá? ¿Por qué Jesús no lo hizo así? Porque Él quería mostrar que Él era Dios y Él puede purificarnos, puede quitar nuestros pecados y el pecado del mundo, y así lo hizo. Y Él puede purificar nuestra vida. Por eso lo hizo el Señor ahí, para mostrar que Él es Dios y Él tiene toda la autoridad para limpiar nuestros pecados y purificarnos. Y fíjense también algo que me llamó mucho la atención, que estaba meditando en esto, es que
En el Antiguo Testamento vemos cómo Moisés transformó el agua, ¿se acuerdan? ¿En qué lo transformó? Cuando empezaron las plagas, su primer en sangre, ¿recuerdan? Pero era una manera de juzgar, de justicia, de elección al pueblo del faraón. Pero aquí Jesús no lo transforma en sangre, lo transforma en vino. Y esto es redención para nosotros. Su primer milagro fue este de Jesús. Y Él desde este momento dice, yo soy Dios y yo puedo quitar el pecado del mundo y puedo limpiarles y puedo renovarles. Entonces, hermanos, este es el mensaje de esta parte del milagro. El milagro no es que Él, sí, proveyó el vino y siguieron la fiesta. No. El mensaje de esta porción, hermanos, es que Jesús tiene toda la autoridad para quitar el pecado del mundo y transformarnos en vino nuevo. Este es el mensaje. Pero también encontramos otro mensaje más que podemos ver aquí. Y es que Jesús renueva el matrimonio. Y esto es algo muy importante, hermanos, que en la actualidad no se le da, en la actualidad y en los tiempos de Jesús no se le daba la importancia al matrimonio y la familia. Fíjense, Cristo aparece en este pasaje honrando el lazo matrimonial. Las bodas judías, si recuerdan, duraban una semana. No es como en la actualidad, que es un finecito, un domingo, y ya, se le da de comer a los invitados y se acabó, una tarde, ¿no? No. El pueblo judío tenía una celebración como en Oaxaca, creo que también lo hacemos, una semana. Imagínense dar de comer, almuerzo, comida y cena, una semana a todos los invitados, y no solamente la familia, sino toda la colonia. Imagínense. Y el hecho de que faltara el vino o comida era una vergüenza y deshonra para el matrimonio. Pobre de los padres y familia del novio, porque aquí se les había acabado el vino. No sé qué pasó. Ese no es el mensaje principal. No sé qué pasó, pero se les acabó el vino. Pero se dio cuenta María y María le dijo a Jesús. Pero fíjense qué es lo que hizo Jesús. Aquí vemos a Jesús que se preocupa por el matrimonio. Él pudo haber dicho, bueno, pues se acabó, porque en realidad eso fue lo que dijo, pero Él hizo algo. Fíjense. Y no debemos de sorprendernos de que Jesús tiene y da un valor importante al matrimonio. ¿Recuerdan en Juan 3:23? Cristo mismo, Él compara su iglesia como su esposa y Él es el novio, el esposo. Aquí Dios está bendiciendo al matrimonio. ¿Y por qué lo hace, hermanos? Ustedes pueden recordar en el tiempo de Jesús no se le daba mucha importancia a los votos matrimoniales. Recuerdan, incluso a Jesús lo confrontaron con eso. Para el hombre judío era muy fácil divorciarse de su esposa. Porque no me hizo esto, porque no me atendió, porque era muy fácil en el tiempo de Jesús. Solamente tenían que agarrar un papel, el esposo, y decir, bueno, le quiero dar divorcio porque pues llegué y ya no me gusta, o ya no me hace comida como antes. Y ya, así de fácil era el matrimonio en los tiempos de Jesús. Pero ¿qué? A Jesús lo confrontaron y le dijeron, ¿tú qué opinas? Los legalistas, los judaizantes le preguntaron, los fariseos, le dijeron, ¿tú qué opinas del divorcio? Y fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 19:4. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos más dos, sino son una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjense, desde aquí Dios establece la importancia del matrimonio. Antes era fácil y en la actualidad también. El matrimonio entre el hombre y una mujer está instituido por Dios. Así que, hermanos, cuando queremos alterar esto, y en la actualidad está todo este movimiento de hombre con hombre, de mujer con mujer, cuando alteramos esto, incluso cuando lo hacemos unión libre, no hay responsabilidad, incluso cuando hay infidelidad dentro del matrimonio, estamos atentando contra Dios. Jesús nos dice y realza el matrimonio. Ahora, hermanos, ¿tiene usted problemas en tu familia? ¿Tienes tú problemas con tu esposo, con tus hijos, con tus suegros? Pues aquí Dios está diciendo, Él está dando, así como dio el valor del matrimonio, de los esposos que se estaban casando, también Él puede proveer, y Él es el creador y renovador del matrimonio y de la familia. Así como lo hizo y proveyó vino para que el nuevo matrimonio no fuera avergonzado, Él también puede proveer para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. Pídele a Dios que te ayude. Él es el único que puede renovar nuestra vida, que perdone, que restaure, que sane tu familia. Él es el creador del matrimonio y de la familia. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que te puede ayudar. Jesús es el que renueva nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra vida. Así que muchas personas van a psicólogos, y buenos psicólogos y caros, y es bueno, pero el único que puede renovar nuestra vida y nuestro matrimonio y nuestra familia es Jesús. Él aquí lo hace y lo sigue haciendo. Y por último, hermanos, aquí encontré algo más. Es que Jesús, el tercer punto es que Jesús renueva nuestras necesidades. Jesús renueva nuestras necesidades. Y hermanos, aquí es cuando nosotros no coincidimos con los católicos, lamentablemente. Este texto, el que acabamos de leer, lamentablemente los católicos lo utilizan, pero no para realzar a Jesús, sino a realzar a María. ¿Y saben qué es lo que dicen? Es que María le dijo y le dio orden a Jesús. Y como Jesús lo obedeció, pues nosotros tenemos que decirle a María para que María interceda por nosotros. Y de ahí se agarran. Y si pues Jesús obedeció a María, pues nosotros tenemos que pedirle a María. Pero no. Esto también es un fetiche, esto es una mala doctrina, esto es una mala enseñanza. Y la médula de este pasaje habla de Jesús, no habla de María. Jesús, el resto del pasaje se enfoca en Jesús y no en María. Si notan, no dice quiénes eran los novios, no dice quiénes eran los padres, no dice quiénes eran los padrinos, dice Jesús. Y vean, aquí nosotros vamos a aprender de María, no que María le dio orden a Jesús, sino todo lo contrario. Vean lo que dice el versículo 3. Estoy en Juan 2, 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, lo que Jesús dijera. Y vean, ustedes sabían que María aquí
probablemente no era una de las personas invitadas, sino más bien eran una de las que ayudaban para servir a la boda. Si recuerdan, se cree que porque Jesús fue, es porque José había ya fallecido, que era el esposo de María. Pero normalmente no invitaban a las mujeres. En ese entonces, los judíos lamentablemente tenían un bajo concepto de la mujer. Entonces, aquí María no era la protagonista. María era una de las invitadas, pero para servir. Y esto, el hecho de que ella fue a servir, esto explica cómo ella se enteró de que ya se había acabado el vino. Porque Jesús no estaba enterado, ni sus discípulos, ni los invitados. Pero ¿cómo es que María se enteró? Pues probablemente porque María era parte del equipo de las que llamaban, bueno, las que iban a servir. Bueno, y vean, aquí acabamos de leer que tomemos en cuenta que ella no le dijo lo que tenía que hacer a Jesús. Ella no le dijo, hey, produce vino. No, ella le dijo, ella nada más, es como cuando pasa algo, ¿no? Es como, oye, la luz, ¿no? Oye, pues algo está pasando. Solamente como que le avisó en realidad, le dio a entender. Que María aquí no le dijo, haz vino. Solamente le dio la noticia a Jesús. Simplemente se limitó a mencionar la necesidad. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Que dijo, sí, mamá, sí, madre. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ver. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Jesús prácticamente, yo entiendo aquí que le dice no. Pero ¿por qué me dices esto a mí? No. Pero vean, cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Él normalmente y siempre cuesta mucho, y sobre todo a María le costó mucho, ver a Jesús no como hijo, sino como Dios. Y cuando Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Él le está diciendo prácticamente que lo mirara como su Señor, no como su hijo, sino como su Señor. Pero cuando Jesús le contesta, no le contesta groseramente. Mujer es como decir señora o como usted, como nosotros le hablamos a nuestros padres, ¿no? Mande o como usted diga. No le está faltando respeto. Pero la contestación de Jesús prácticamente le está diciendo, bueno, es que, fíjense, aún no ha venido mi hora. ¿A qué se refiere con no ha venido mi hora? ¿Qué entienden ustedes? Ajá. En los siguientes pasajes, Jesús al menos repite 3 veces, no ha venido mi hora. Una de esas veces es cuando Jesús confrontó a los fariseos y ya lo querían apedrear, pero después dice, pero no lo apedrearon porque aún no era su hora. ¿A qué se refiere? Al día de su crucifixión, exactamente. Al día de su muerte. Entonces Jesús dice, es que no ha venido mi hora, o sea, no era el tiempo, no era para él, porque al hacer milagros, se condenaba a sí mismo para que fuera crucificado en el tiempo que lo hiciera. Pero como no era la hora, por eso él dijo, no es mi hora, no es tiempo de que yo empiece a hacer milagros, porque al hacer milagros, las personas y los fariseos me van a querer crucificar antes de tiempo. Entonces María percibió inmediatamente que la respuesta de Jesús implicaba su disposición en actuar a su debido tiempo, no en el tiempo de María, sino en el tiempo de Jesús. Y fíjense, en María podemos ver el ejemplo, un ejemplo de espíritu de sumisión. No vemos a María ordenando a Jesús,
sino a María en sumisión a Jesús. Una sumisión completa y de expectativa, de confianza. Porque fíjese, aunque María no lo ordenó a Jesús, pero él sabía que Jesús era hijo de Dios, era su madre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le dijo a los que estaban ahí sirviendo, ¿qué le dijo? Obedezcan lo que Jesús dijo, no lo que yo diga, fíjense, sino lo que Jesús dijo. Entonces ella tenía confianza de que Jesús iba a hacer algo, pero María nunca le ordenó a Jesús. Así que la madre le dijo, haced todo lo que os dijere Jesús. Entonces, en contraste con la posición de los católicos, aquí vemos algo muy diferente. María no ordenó a Jesús, sino que María fue en sumisión completa, pero con fe de que Jesús iba a hacer algo. ¿Y qué nos muestra? ¿Qué podemos aprender de María? Yo lo que aprendí en este pasaje es de que así como María fue con sumisión a Dios, porque María sabía que Jesús era Dios, así nosotros podemos ir con Él. No podemos ir y decirle, lo arrebato, como dicen algunos ahí, salmistas, nuevos salmistas, arrebato, ato, desato, tomo, no acepto un no por respuesta, Jesús, no. En María podemos ver que ella dijo, ok, está bien, pero fíjense, ella confió en que Jesús era el Hijo de Dios y confió que Él iba a hacer en su tiempo. Entonces, así tenemos que ir nosotros. En su misión, pedirle a Dios nuestras necesidades y decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. De María podemos aprender esto. Hermano, en conclusión, ¿quieres que tu vida, tu matrimonio, tu familia, situaciones emocionales que tengas, sentimentales e incluso materiales, cambien, que sean renovados? ¿Tú quieres esto? Yo sí lo quiero. Tendría que ser de otro planeta para no querer estos beneficios, ¿verdad? Bueno, pues Jesús es el único que puede renovar nuestra vida. Y no renovar algún aspecto, sino renovar todos los aspectos. Y si vemos aquí, en este pasaje tan pequeño, cómo Jesús renueva nuestra vida, nos hace un vino, cómo Jesús renueva y realza el verdadero valor del matrimonio, y cómo Jesús realza y renueva también nuestras necesidades. Jesús es el único, Él es Dios mismo, Él renueva nuestra vida miserable a ser hijos de Dios. Dele gloria a Dios por esto, porque solamente Jesús, que es Dios mismo encarnado, puede hacerlo. Si no fuera por Jesús, nada tendría sentido. Podríamos ir a muchas terapias, podríamos incluso practicar muchas técnicas de meditación, de conferencias, pero si no tenemos a Jesús como nuestra base, no pueden ser renovadas nuestras vidas. Así que si tú quieres que tu matrimonio, tu vida, tu familia, tu situación económica sean renovadas, ve a Jesús. Así que, hermanos, los invito a que oremos para que entreguemos todo nuestras necesidades, todo nuestro ser a Jesús, que es quien puede renovar nuestra vida por completo. Señor, gracias, Padre, porque este pasaje es muy conocido. Este pasaje de tu Escritura es muy conocido, incluso lo sabemos, incluso muchas veces otras personas lo utilizan malamente,
como pretexto para caer en el vicio del alcoholismo, incluso de emborracharse. Pero sabemos, Señor, que esa no es la enseñanza que tú nos quisiste dejar, sino que lo primero que haces es que transformas nuestra vida contaminada, inmunda, los transformas de agua a vino. Este vino que es un simbolismo de una nueva creación, de algo que toma su tiempo, que nadie lo puede hacer, solamente tú, Señor. Tú lo haces en tu tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque en este pasaje podemos ver que tú eres el único que tiene el poder para quitar toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado y hacernos un nuevo vino. Gracias, Señor, te agradecemos porque es por tu misericordia y por tu amor, no porque lo merezcamos, no porque nos lavemos nuestras manos, incluso vengamos todos los días a la iglesia, o incluso porque hagamos obras nuevas y buenas. No, Señor, sino que tú nos limpias y tú renuevas nuestra vida por tu sangre, por tu vida, porque creemos en ti, Señor. Tú eres el Dios único y verdadero. Pero también gracias, Señor, porque aquí podemos también aprender que tú das el verdadero valor al matrimonio. Señor, ayúdanos, Señor, a no alterar este orden. Lamentablemente la sociedad que no te conoce lo ha alterado. Vemos tantas cosas difíciles, Señor, en nuestro país, lamentablemente, hombres con hombres, mujer con mujer, muchas situaciones difíciles, Señor, pero Señor, ayúdanos a compartirle el verdadero valor del matrimonio. Este matrimonio que tú creaste, nosotros no lo creamos, tú lo creaste. Y Señor, ponemos en tus manos nuestra familia nuclear, nuestros primos, nuestros hijos, Señor, nuestro matrimonio también, incluso desde ahora nuestro noviazgo. Señor, ayúdanos a poder hacer tu voluntad y darle el verdadero valor al matrimonio. Señor, hay situaciones difíciles que a veces seguramente nuestros hermanos que están casados quieren aventar la toalla, pero Señor, ayúdales a entender que tú eres el único que puede renovar sus vidas, su matrimonio y su familia. Y Señor, también te damos gracias porque así como lo hizo María, que fue el medio por el cual tú viniste a esta tierra, así nosotros vayamos contigo pidiendo nuestras necesidades de una manera con humildad, con mansedumbre, no reclamándote nada, no exigiéndote nada, sino como lo hizo María, Señor, confiando en que tú eres el Hijo de Dios. Así, Señor, ayúdanos en nuestras necesidades que tengamos económicas, emocionales, sentimentales, Señor, todo. Ayúdanos en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestros estudios. Señor, renueva nuestra vida por completo porque tú eres el único que lo puede hacer. Gracias, Señor, porque ahora nosotros somos ese vino nuevo. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.